Me gustó el trabajo de Nelson. Lo importante es lo importante de ese trabajo, Aaron, es que nosotros evaluemos y tengamos claro lo que es una secta. Amén. Y quiénes somos nosotros en el Señor. Entonces, cuando tú lo tienes claro, mira, me encantaría que los 3 trabajos se hicieran uno solo. Porque la información que tiene Enrique sacó unos buenos puntos, los puntos que sacaste tú y lo que sacó César, hermano, se hace una buena nota de esos 3. Que no era igual. Porque los 3 trajeron diferentes cosas y me encantó, aún incluyendo lo que yo mismo, mi recopilación, información, o sea, yo no me fui a investigar porque yo lo sé, yo lo tengo aquí, sí. Pero la información que ustedes sacaron me encantó. Uno de los puntos importantes es de que la secta nació o nace de la iglesia original. Es un pequeño, él puso en un punto que es un pequeño grupo que descendió de la rama grande. Entonces cuando venimos a ver, esta gente viene y tuerce. O sea, yo salgo del grupo de los israelitas. Ustedes han oído escuchar sobre los samaritanos. Sí. Los samaritanos es una mezcla de judío con gentil. Entonces ellos hicieron una mezcla. ¿Por qué? Porque la orden divina, ¿por qué los israelitas los rechazaban? Y estaban en lo correcto. Porque la orden divina era que no se mezclaran con ningún pueblo. Y ellos comenzaron a casarse mujeres con hombres gentiles y viceversa. Hombres judíos con mujeres gentiles. Entonces fueron mezclando y rompiendo. Ahora, una de las cosas que me llama la atención sobre esto es también que ellos tenían luz verde para ser prosélitos. Sí. El prosélito es aquel que se convierte al judaísmo. Porque esa gente no se convirtió al judaísmo para poderse casar. Simple y sencillamente por llevarle la contraria a Dios. Y siempre han habido rebeldes que dicen no. Viendo a la juventud que nosotros, la juventud que yo he conocido, casi el 90% de los muchachos que se han casado con inconversas o inconversos han fracasado sus matrimonios. A veces sí. Sí, porque hermano, ¿qué comunión tiene la luz con la tiniebla? Y no es que esas personas son nobles, no van a ser diablos ni cosas por el estilo. Pero cuando tú traes tus costumbres, traes tus raíces, tu enseñanza de parte de Dios, y la mezclas con alguien que no teme a Dios, hermano, va a haber conflicto. Y vamos en contra de la palabra. ¿Cierto o no? Sí, es cierto. Por ejemplo, mano Marlon, si uno de la iglesia busca una del mundo, y si no se para bien, él va para el mundo también. Se lo jala. Se lo jala. En lugar en lo que supuestamente él debía jalar, lo jalan. ¿Entiendes? Y es increíble, hermano, cómo eso trabaja. Bueno, sería que el de la iglesia la traiga para la iglesia. O sea, esa es la idea, ¿no? Sí. Amén. Pero no, te lleva. Ok, hermano, excelente el trabajo. El punto importante, estábamos viendo un punto, pastor, sobre la secta y las características que tienen. Y hay muchas de ellas. Dijimos al principio la Trinidad. Ellos rechazan a Jesucristo, rechazan el Espíritu Santo. Pero hay, por ejemplo, el catolicismo. Creen en el Padre, creen en el Hijo, creen en el Espíritu Santo. Pero ellos promueven el paganismo. Promueven el paganismo. Adoran muchos dioses. Están canonizando gente. Entonces ellos califican como secta. Sí. Que me diga un testigo de Jehová, un mormón, cuáles son las características de la iglesia evangélica que nos caracteriza como secta. Que me las ponga enfrente. Reto a cualquier... ¿Usted no es mormón por casualidad? Más o menos por ahí andamos. Se nos ha infiltrado. Gracias a Dios. El pastor mormón, es como Dios. El mormón no trae. Algunas cosas, verá, nosotros tenemos que aprender y son muy importantes. Tal vez ustedes llegarán a esas clases
Amén. lo que son clases de apologética. O la apologética, correcto. Sí, Eso no se toca solamente en seminarios, en pastor. seminarios. se toca. Sí, ¿No la dan se en el toca instituto? en las iglesias. Por eso a veces es bueno los seminarios de apologética, porque allí se tocan esos puntos y allí se aprende muchísimo eso. Aquí hace falta seminarios así de... Bueno, hay mucho material Nosotros donde hemos dado dos seminarios aquí nomás Se necesita y más seguido. calificamos aquí la gente de seminario, les dio diplomas y todos los que pasaron seminario. Es Bueno, porque ahora que los muchachos Cada están en el 6 meses. instituto, van a comprender un poquito más sobre lo que se va llevando paso a paso la iglesia, y creo que vamos buen paso, pastor. Sí. Porque la apologética, hay también me encanta la clase de sectas y doctrinas y sectas que se está tratando para que nosotros nos empapemos, los del instituto, se empape y usted sepa cómo defender el evangelio. Una vez yo oía un hermano que estaba dando libros de historia que están ustedes estudiando ahí, Ujú. y dijo él, miren cómo empezó la iglesia evangélica. ¿Y cómo está ahora? Sí, pero esa no era la iglesia evangélica, lo que da el libro de historia no es la iglesia evangélica. No, porque lo que le está explicando a los muchachos es que la historia de la iglesia ha venido en proceso. La iglesia ha venido en proceso, pero la iglesia apostólica, nosotros la iglesia evangélica mantenemos viva sus principios y fundamentos. La Eso es bien iglesia importante. nace, la iglesia cuando, la Biblia bien claro lo dice, que el que dio el anuncio de la iglesia fue Juan el Bautista. Quien viene a recalcar todo eso era Jesús. Y Jesús discípula la iglesia, y la iglesia nace cuando en el aposento alto. Ahí la iglesia toma el sello como iglesia, el Espíritu de Dios. Bueno, ayer yo me quedé con la mitad de mucha información del mensaje, pastor. Yo Y sé. el primer pasaje Yo sé. donde aparece ahí la iglesia es cuando el Señor lo declara a Pedro. Ajá. Tú le Ahí. dices, tú, Pedro, eres roca, y Sí. sobre ti edificaré mi iglesia. Y después, y la iglesia, pastor, Ahí la iglesia en el aposento alto, y yo estaba estudiando que la iglesia en aposento alto no nace. Nace. La iglesia en aposento alto El recibe poder. el sello. de Recibe los poder. el Pero sello la del iglesia fue apostolado. formada por Jesucristo con los 12 hombres que formó. Claro. Esos son como los Pero fundamentos. acuérdese que mientras que usted no recibe el sello, todavía no le da caracteriza a una una autoridad que le dio. Le dio la autoridad, le dio poder. Sí, a eso Sí, lo vamos a- por eso no los mandó cuando estaban antes del que recibieran Aunque el ellos poder. ya tenían por revelación, después que el Señor resucita, les dijo, sopló sobre ellos. Los discípulos ya tenían. Reciban el Los Espíritu discípulos Santo. de Jesús, sí, los de Juan no, todavía no. O no, pues estamos hablando de los 12 Solo apóstoles. a ellos les dijo recién. Ok, saquemos el bosquejo. El bosquejo. Este alumno sabe mucho, este alumno. ¿No? Sí. ¿No? Y viene de los... Pero no quiere estudiar Y con vengo de nosotros. los mormones. De vez en cuando se acerca, si no. Ok, dentro de la historia de la iglesia, cuando venimos el resumen, vamos a ver si en 10 minutos lo resumimos. Ok, esa herramienta es donde el bosquejo de la historia de la iglesia, la primera parte, la parte apostólica, yo les resumí de esta manera para que ustedes tengan un bosquejo exacto cómo se desarrolla la iglesia, cómo se desarrolla el proceso cristiano y hasta hoy, hasta donde nosotros estamos. Entonces el proceso bíblico, esto es nada más, el bosquejo este que hice yo, nada más es en el Nuevo Testamento. Recuérdense que la iglesia es un misterio en el Antiguo Testamento, no se conoce. Donde sale a la luz es cuando Jesucristo menciona por primera vez iglesia. Porque antes ellos eran un grupo escogido por Dios, que era Israel, pero no era una iglesia. Eso era el pueblo de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios, el Señor abre la puerta para comenzar a preparar lo que iban a formar la iglesia. Bonito, ¿right? El proceso de Dios. Eso se llama
cronológicamente el Señor fue trabajando con el hombre. Ok, entramos en el resumen, rapidinho. La historia de la iglesia, resumen importante de la iglesia, y lo vamos a leer a vuelo de pájaro. Y importante de la iglesia apostólica y la iglesia perseguida, la formación y establecimiento de la iglesia de Jesucristo formada por judíos y gentiles, importante. Los dos lo formaron, y por eso es que habían unos choques de locos. Cuando tú te vas a la epístola Paulina, dicen que están reclamando y comienzan a formar diáconos, porque dicen, porque ahorita cuando forman los diáconos dicen, porque en la repartición de bienes se está beneficiando a los judíos y los gentiles se están quedando pelados. Las viudas de los gentiles, de los judíos, están siendo beneficiadas, y las viudas de los gentiles no. ¿Vieron el bochinche que había? No fue fácil, hermano, el principio de la iglesia, y hoy tampoco es fácil. Ok, bochinche todavía. Ok. Entonces, el punto A, formación y establecimiento de la iglesia. Sus bases y fundamentos fueron judíos y gentiles. Fue la parte más dura de Dios formar. Punto B, la manifestación de la deidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cómo Él lo reveló, cómo Él lo planteó, cómo Él lo manifestó. San Mateo 3:11 llevan esas dos citas importantísimas que no las vamos a leer por el tiempo. El punto C, nace la iglesia de Jesucristo y se le da autoridad y poder. En San Mateo 16, 18 y 19 aparece cuando el Señor hace mención y comienza a establecer lo que es el reino del Señor a través de la iglesia. Ok, el punto D, se establecen principios básicos que gobiernan la iglesia de Jesucristo. ¿Qué es principios básicos? ¿Qué es principios básicos? La base, ¿no? Ok, y principios donde él comienza su génesis. El génesis de la iglesia se establece con los apóstoles. Se establece. Pocas palabras, lo que vivimos hoy, nosotros, 2000 años después, se estableció allá. Y qué lindo, hermano, es tener iglesias que se mantienen con el mismo fundamento que fue fundada la iglesia de Jesucristo. No, pues es que esa es la... Este es lo lógico, ¿no? Eso es lo hermoso, hermano. Por la Biblia, lo hermoso, que se mantenga lo original. Sí, porque vamos a ver, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, los cristianos hacemos fiesta, ¿verdad? Okay. Por ejemplo, lo celebramos aquí, o más bien vamos a celebrar el cumpleaños del hijo o del hermano. Correcto. Hacemos una fiesta bonita, agradable, todo el mundo salimos contentos. Correcto. Y vamos contentos para casa. Pero si usted ve los testigos de Jehová, hacen una fiesta, un casamiento, miren, y baile. Correcto. Entonces no hay una... Dice uno, ¿y cómo? Lo que pasa es que ellos mantienen una teología mixta. ¿Tú sabes lo que es teología mixta? Carnal espiritual. Sí, ¿por qué? La mezclan. Sí, porque imagínate. No hacen la diferencia. Tiene que haber algo para que la alegría sea espiritual, tiene que ser toda normal, una alegría sin licor. Sin licor. Si ya le ponemos licor, termina como que fuera totalmente mundano. Correcto. Terminamos con la vieja levadura. Así mismo. Porque esa era la levadura de antes de Ajá. nosotros. Tú chupabas antes. Sí. Y tú, Enrique, Traté poquito ahí. pero chupaste. Y claro, Bueno, sí. entonces no eres virgen. Ah, Chupaste no, un día. claro. Sí. Sí. No Me fui chupó. borracho, pero chupé. Yo chupé. Sí. Esa es la vieja levadura. Ajá. Que habla Pablo y dice a los Gálatas: hey, cuidado con la vieja levadura. Sí. Sí, porque, Aunque ese no es el problema. por ejemplo, uno cuando estamos en este caminar, Amén. se le hace difícil. Por ejemplo, cuando yo llegué al camino de Dios, yo no cambié compañeros de trabajo, no cambié ninguno de ellos. Correcto. No, que el que tenía que cambiar era yo. Así mismo. Entonces, con el patrón, un gringo, relajo hasta lo último. Entonces, ahora él ve la diferencia mía. Es lo que nunca ha visto, que me vea muy enojado. Entonces, cuando él me habla de las cosas que él me está hablando, yo le digo, sí, puede ser, pero son cosas que uno tiene que ir cambiando a sí mismo. Y lo importante es que estás trabajando en eso tú. ¿Sí? Y lo has venido trabajando. Va progresivo. Y entonces, y eso, por ejemplo, uno puede estar ahí tranquilo
y le ven. Entonces, el cambio de la música de uno también, Everything. porque tú y todo eso viene. Entonces, Todo. Antes eran los Tigres del Norte. sí, ahora los muchachos cuando suben al carro que yo ando, Los Tigres de Union City son Sí. ahora. no, ellos vienen y si me lo han cambiado la emisora y ven que yo subo, enseguida lo apagan, porque saben que yo tengo. Entonces, y no les predico el evangelio, no les predico, pero ellos en la manera de actuar lo ven. Entonces, porque estoy un día, Indirectamente sí, les estás ministrando. estoy un día y me dice un muchacho que está ahí, que supuestamente él no creía, entonces, y le habla a la esposa que la niña está enferma. Y me dice, ¿vas para la iglesia hoy? Y yo digo, sí, si Dios permite. Ora por mi hija que está enferma. Y yo le digo, hoy mismo vamos a orar por él, no vamos a esperar hasta la iglesia. Correcto. Entonces, y uno dice, Esa es una buena acción. sí, entonces uno va, porque uno tiene que ir cambiando. Correcto. Uno tiene que, hay instancias Amén. que uno va. No, y que la gente se da de cuenta, varón. Sí. Se da de cuenta. Ok, entonces la deidad del Señor era importante, se manifestó y eso se manifiesta en la dispensación de la gracia, en el tiempo de la iglesia, ¿ok? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fuera de allí, eso es nuestro fundamento básico de nuestro evangelio y de allí viene lo que es el esqueleto sobre las doctrinas. Entonces, punto C dice, nace la iglesia de Jesucristo, o ya lo habíamos visto. Sí. El punto D, se establecen principios básicos que gobiernan la iglesia de Jesucristo. 1. Las 5 ramas ministeriales espirituales, que está en Efesios 4:11. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos 5 ministerios gobiernan la iglesia de Jesucristo hoy en día. Jerárquicamente el Señor los puso como cabeza, Con cabeza. ¿ok? Y nosotros tenemos que seguir. Nosotros lo que le seguimos. Ahora mire el escalón. El segundo dice, parámetro a usarse, y lo bonito que hice yo acá, que el Espíritu me guió es, parámetro a usarse para este tipo de elecciones. No, los apóstoles no se escogen solos, ni los profetas, ni los evangelistas, ni los pastores, ni los maestros. Los parámetros a usarse para este tipo de elecciones están en 1 de Timoteo, dice capítulo 3, versos 1 al 7, nos explica estos parámetros a usarse para escoger a esta gente. Nadie puede llamarse a sí mismo, No. aunque tengas el fuego en tu corazón. Porque cuando tú te llamas a ti mismo, no vas a tener el respaldo del Espíritu Santo. ¿Me explico? Sí. Porque esta obra no es de hombre, No. esta obra es del Espíritu. Y el Espíritu, aunque Jesucristo no está, el Espíritu gobierna la iglesia, porque Él es el enviado de Jesucristo y el Padre. ¿Me explico? Entonces, lastimosamente no vamos a leer el pasaje, pero quiero que me prometan que lo van a leer en casa. Sí, porque ¿Ok? en la Timoteo yo lo he leído bastante. Correcto. Donde Pablo lo aconseja, ¿verdad? De cómo van a ver los diáconos. Correcto. Entonces aquí, para escoger estos ministros, en 1 Timoteo nos explica estos parámetros. ¿Ok? Otro punto, punto 1, que es la segunda parte del punto D, el establecimiento también de diáconos. Estos sirven para servicio. Arriba cuando vean usted en el bosquejo dice las 5 ramas ministeriales espirituales. Ajá. Porque estos 5 personajes para ministrar a la iglesia el alimento espiritual. Pero en este otro, en el establecimiento también de diáconos, esto es para servicio. ¿Qué era el servicio? Servir las mesas, atender a la gente, estar pendiente de los enfermos, si se dañó algo, la estructura de la Sí, vamos llegando. la estructura. Entonces sirve para que ellos, ese es el trabajo del diaconado. Sí. El diaconado puede ejercer los 2 ministerios, Ajá. porque han habido maestros que son diáconos y diáconos que son maestros. Pueden ejercer los 2 ministerios. Pero el punto importante es que cada cosa esté definido en su lugar. Todo en orden. Todo en un orden. Sí. ¿Ok? Los líderes espirituales acá, el diaconado aquí, que es parte del cuerpo gobernante junto con el pastor o los líderes de la iglesia, los ancianos. ¿Está correcto Sí, eso? fíjese que esto es bien bonito, porque cuando uno habla las cosas, yo estaba conversando con un hermano, entonces estábamos teniendo ese tema, cómo se plantaba
la iglesia. Amén. Que no había que equivocarse uno, porque yo le digo, el pastor tiene su gabinete, como va a Su equipo de trabajo. equipo de trabajo. Y después, si el equipo de trabajo del pastor le responde, así responde la iglesia también. Correcto, eso va en escalón. Sí. Entonces, el establecimiento también de diáconos, estos son parte del cuerpo gobernante. Mira el bosquejo, hermano. Estos son parte del cuerpo gobernante de la iglesia en el área administrativa y servicio. Hechos 6, 1 y 7. Parámetros a usarse para este tipo de elección, está mismo el apóstol Pablo le enseña a Timoteo y dice y nos explica las cualidades que deben de tener una persona candidata al diaconado. En pocas palabras, una persona que se pone al diaconado, aunque está a un escalón menor de los otros, pero también hay sus requisitos para escoger. Sí. No es que va a decir, oh, me pareció tal. Tiene que tener las cualidades bíblicas para ejercer esa posición. Sí, porque ahí mismo cuando Pablo aconseja a Timoteo, ¿cómo es que lo debe buscar? ¿Cuáles son las características de ese hombre? Dígame, brother. En la iglesia que estuve antes, bueno, esa pequeña con el hermano Lascano, estaban estableciendo lo que es, para organizarse mejor, diácono. ¿No fue tu pastor? Sí, diácono y todo eso. Entonces a alguien le dijo, bueno, cuando estaba la reunión, ¿verdad? Ok, tú para diácono, primer diácono, segundo diácono. Él dijo que no. El hermano dijo que no. Yo diácono dijo no. Bueno, después entendí que él quería una posición diferente. O sea, ¿Más alta? más alta. O sea que él dijo, si yo soy diácono no puedo ser, bueno, copastor, por ejemplo. Él quería ser copastor, por decir así. O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué él dijo eso? Es correcto decir, no, yo diaconado no, porque yo no, o sea, yo no quiero eso. Yo soy más, o sea, yo soy un copastor, por ejemplo, o sea, una persona que está preparada. Correcto. Él estaba preparado realmente. Era una buena, pero el hermano no lo veía, o no lo quería ver, o yo no sé. En esa parte yo respeto el criterio de cada ser humano, porque cuando el Señor, porque aquí es una función, es Dios, hombre, Dios. Entonces, si el hombre no siente el llamado de Dios para esa posición, que lo rechace, ¿Sí? porque no lo está sintiendo. Ahora, pero si él siente que es otra posición, dijo el apóstol Pablo cuando habla en el capítulo 12 de Primera de Corintios, él hace porque el Señor dio los dones. Y dijo, y cuando habla de los dones, al final dice, porque el dedo no dispuso ponerse ahí como dedo, ni la oreja quiso ser oreja, sino que el que la diseñó, la puso en su lugar. Entonces uno no escoge, aunque sí puedes desear, puedes querer cierta posición. Entonces allí el pastor, el que está haciendo la elección, tiene que tener buen ojo y tener un diálogo con la persona que va a escoger. Pero sí la persona puede rechazarlo. Es decir, No. Yo aspiro, está en orden, pero si él no ha pasado por un diaconado, no puede aspirar a copastorado. Sí, porque todo viene en una orden también. Todavía en un Por eso, crecimiento, entonces, en un proceso. Entonces él debía tomarlo y que lo vieran y después, porque, bueno, exactamente de ahí surgió que ya la iglesia, él se fue, el otro se fue, todos se fueron. O no le gustaron, no les gustó las elecciones. No, esa elección fue como para destruir lo que Pues ya no estaba el Espíritu Santo. lo que ahí. estaba empezando, porque el hermano tenía como unos 25 hermanos. Había Ya un buen estaba, grupo. hasta ahí estábamos bien, pero desde ese momento, ese que El era Espíritu Santo no dirigió a Lascano para hacer esa misión. yo tengo la grabación. No lo dirigió el yo Señor. estaba grabando todo. Entonces, Me la vas a pasar. no, y esa es muy Trabajan buena. en- Esa es muy buena. Y sabes, pero es que no funciona porque al que yo llevo como copastor, ayudante mío, pues el otro tiene más que él. Entonces, pero cuando él vio eso, ya sabía quién más o menos iba como copastor. Entonces, Porque el ahí otro, faltó humildad el también. otro era, Un poquito de humildad. ¿sabes a quién llevaba como copastor? El que era el levita de la música. Entonces, a él lo habrán dejado como levita, darle otro puesto, pero no un copastor, A tu criterio. a mi criterio. ¿Por qué? Pero Porque el criterio del pastor de que era Lascano. pero es porque él había estado con él desde el comienzo. Right.
Pero por eso, ahí no va el por eso, Espíritu hermano, Santo. por eso la obra del Señor tiene que ser dirigida Eso no es por el fácil. Espíritu. Cuando la obra de Dios es dirigida por el Espíritu Santo, no Todo va- va encajando. todo va encajando. Entonces, y Y cuando, se ven los resultados. y cuando Por a uno supuesto. le dan un privilegio que uno siente del Espíritu, uno lo vive bien. Entonces lo disfruta, que Lo sea disfrutas. poquito, pero ahí va uno lo siente grande. Correcto. Por ejemplo, cuando yo llegué a la obra de Dios y enseguida el pastor, hermano, prepárese, porque usted va a ser el pastor de acá. Entonces yo sentía que eso me quedaba como grande. Yo no sentía ¿Quién te decía eso? el pastor donde yo estaba antes. Ok. Entonces cuando yo vi que eso solo eso me decía, yo me jalé un poco, porque yo ¿Te apenas asustó? yo apenas llegando a la obra. Sí, estabas tiernito. Entonces, Eso es no y- tener ninguna visión cuando yo de vengo, pastor. cuando yo vengo y me jale, se viene el problema. Entonces viene y nos pone un pastor que dice, vamos a orar por un pastor. Dicen los hermanos, ¿no? Ellos conocían un pastor. Terminamos de orar y dice un hermano por allá, hermano, yo tengo el pastor que vamos a llamar. Entonces yo me levanto y le digo, pero hasta luego. Y trajeron un pastor de Nueva York por 6 meses. 3 meses duró porque el hombre era un desorden. Y después de eso pasa eso y se nos quedamos sin pastor. Y después el pastor, prepare hermano, prepare. Y yo le decía, hermano, tranquilo. Cuando viene y dice, vamos a poner pastor. Y yo le digo, vamos a poner pastor, ¿cómo así? Fulano de tal es el pastor. Yo le digo, pero si él no sabe nada, ¿cómo lo va a poner? Qué barbaridad. Entonces, y viene el pastor y se para a predicar. Y dice, el diablo no quería que yo pusiera pastor. Y había sido yo el que le había dicho. Entonces, pero así cosas, porque usted siente cuando las cosas son, porque uno hay que considerarse, ¿me entiende? Correcto. Si yo no estoy preparado, No, y esto es importante que lo vayamos aprendiendo sí, para ponerlo en la balanza. Lo que estamos haciendo y trabajando para el Señor. Varón de Dios, bendición. gracias. Porque uno Gracias. cuando Sí. está aquí y siente que el hermano... Hermano, la información que ustedes sacaron me encantó. Uno de los puntos importantes es de que la secta nació o nace de la iglesia original. Es un pequeño, él puso en un punto que es un pequeño grupo Ajá. que descendió de la rama grande. Entonces cuando venimos a ver, esta gente viene y tuerce. O sea, yo salgo del grupo de los israelitas. Ustedes han oído escuchar sobre los samaritanos. Sí. Los samaritanos es una mezcla de judío con gentil. Entonces ellos hicieron una mezcla. ¿Por qué? Porque la orden divina, ¿por qué los israelitas lo rechazaban? Y estaban en lo correcto. Porque la orden divina era que no se mezclaran con ningún pueblo. Y ellos comenzaron a casarse mujeres con hombres gentiles y viceversa. Hombres judíos con mujeres gentiles. Entonces fueron mezclando y rompiendo. Ahora, una de las cosas que me llama la atención sobre esto es también que ellos tenían luz verde para ser prosélitos. Sí. El prosélito es aquel que se convierte al judaísmo. Porque esa gente no se convirtió al judaísmo para poderse casar. Simple y sencillamente por llevarle la contraria a Dios. Y siempre han habido rebeldes Sí, siempre. que dicen no. Siempre. Viendo a la juventud que nosotros, bueno, la juventud que yo he conocido, casi el 90% de los muchachos que se han casado con inconversas o inconversos han fracasado sus matrimonios. A veces sí. Sí, porque hermano, ¿qué comunión tiene la luz con la tiniebla? Y no es que esas personas son nobles, no van a ser diablos ni cosas por el estilo. Pero cuando tú traes tus costumbres, traes tus raíces, tu enseñanza de parte de Dios, y la mezclas con alguien que no teme a Dios, hermano, va a haber conflicto. Sí, sí. Y vamos en contra de la palabra. ¿Cierto o no? Sí, es cierto. Por Correcto. ejemplo, Mano Marlon, si uno de la iglesia busca una del mundo, y si no se para bien, él va para el mundo también. Se lo jala. Se lo jala. En lo que supuestamente él debía jalar, lo jala, ¿me entiendes?
Y es increíble, hermano, O sea, que ese es el problema. cómo eso trabaja. Bueno sería que, ok, Que el de la iglesia la traiga para la iglesia. o sea, esa es la idea, ¿no? Sí. Amén. Pero no, te lleva. Ok, hermano, excelente el trabajo. El punto importante, estábamos viendo un punto, pastor, sobre la secta. Parte del cuerpo gobernante, mira el bosquejo, hermano. Estos son parte del cuerpo gobernante de la iglesia en el área administrativa y servicio. Hechos 6, 1 y 7. Parámetros a usarse para este tipo de elección. Está mismo el apóstol Pablo le enseña a Timoteo y dice y nos explica las cualidades que deben de tener una persona candidata al diaconado. En pocas palabras, una persona que se pone al diaconado, aunque está en un escalón menor de los otros, pero también hay sus requisitos para escoger. Sí. No es que vas a decir, oh, me pareció tal. Tiene que tener las cualidades bíblicas para ejercer esa posición. Sí, porque ahí mismo cuando Pablo aconseja a Timoteo cómo es que lo debe buscar. ¿Cuáles son las características de ese hombre? Dígame, brother. En la iglesia que estuve antes, bueno, esa pequeña con el hermano Lascano, estaban estableciendo lo que es, para organizarse mejor, ¿Acá no fue tu pastor? Sí, diácono y todo eso. Entonces a alguien le dijo, bueno, cuando estaba la reunión, ¿verdad? Ok, tú para diácono, primer diácono, segundo diácono. Él dijo que no. El hermano dijo que no. Yo diácono dijo no. Bueno, después entendí que él quería una posición diferente. O sea, ¿Más alta? más alta. O sea que él dijo, si yo soy diácono no puedo ser, bueno, copastor, por ejemplo. Él quería ser copastor, por decir así. O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué él dijo eso? Es correcto decir, no, yo diaconado no, porque yo no, o sea, yo no quiero eso. Yo soy más, o sea, yo soy un copastor, por ejemplo, o sea, una persona que está preparada. Correcto. Él estaba preparado realmente. Era una buena, pero el hermano no lo veía, o no lo quería ver, o yo no sé. En esa parte yo respeto el criterio de cada ser humano, porque cuando el Señor, porque aquí es una función, es Dios, hombre, Dios. Entonces, si el hombre no siente el llamado de Dios para esa posición, que lo rechace, ¿Sí? porque no lo está sintiendo. Ahora, pero si él siente que es otra posición, dijo el apóstol Pablo cuando habla en el capítulo 12 de Primera de Corintios, él hace porque el Señor dio los dones. Y dijo, y cuando habla de los dones, al final dice, porque el dedo no dispuso ponerse ahí como dedo, ni la oreja quiso ser oreja, sino que el que la diseñó, la puso en su lugar. Entonces uno no escoge, aunque sí puedes desear, puedes querer cierta posición. Entonces allí el pastor, el que está haciendo la elección, tiene que tener buen ojo y tener un diálogo con la persona que va a escoger. Pero sí la persona puede rechazarlo. Es decir, No. Yo aspiro, esto no dirigió a Lascano para hacer esa misión. Yo tengo la grabación. No lo dirigió el yo Señor. estaba grabando todo. Entonces, Me la vas a pasar. no, esa es muy buena. Trabajan Esa es muy buena. Y sabes, pero es que no funciona porque al que yo llevo como copastor, ayudante mío, pues el otro tiene más que él. Entonces, pero cuando él vio eso, ya sabía quién más o menos iba como copastor. Entonces, el otro era un poquito de humildad. ¿Sabes a quién llevaba como copastor? El que era el levita de la música. Entonces, a él le habrán dejado como levita, darle otro puesto, pero no un copastor. A tu criterio. A mi criterio. ¿Por qué? Pero Porque el criterio del pastor de que era Lascano. pero es porque él había estado con él desde el comienzo. Right. Pero por eso, ahí no va el por eso, Espíritu hermano, Santo. por eso la obra del Señor tiene que ser dirigida Eso no es por el fácil. Espíritu. Cuando la obra de Dios es dirigida por el Espíritu Santo, no Todo pasa- va encajando. Todo va encajando. Entonces, y Y cuando, se ven los resultados. y cuando Por a uno supuesto. le dan un privilegio que uno siente del Espíritu, uno lo vive bien. Entonces lo disfruten, que Lo sea disfrutas. poquito, pero ahí va uno lo siente grande. Correcto. Por ejemplo, cuando yo llegué a la obra de Dios y enseguida el pastor, hermano, prepárese, porque usted va a ser el pastor de acá. Entonces yo sentía que eso me quedaba como grande. Yo no sentía ¿Quién te decía eso? el pastor donde yo estaba antes. Ok. Entonces cuando yo vi que eso solo eso me decía,
yo me jalé un poco, porque yo ¿Te apenas asustó? yo apenas llegando a la obra. Sí, estabas tiernito. Entonces, Eso es no y- tener ninguna visión cuando yo de vengo, pastor. cuando yo vengo y me jale, se viene el problema. Entonces viene y nos pone un pastor que dice, vamos a orar por un pastor. Dicen los hermanos, pues, ellos conocían un pastor. Terminamos de orar y dice un hermano por allá, hermano, yo tengo el pastor que vamos a llamar. Entonces yo me levanto y le digo, pero hasta luego. Y trajeron un pastor de Nueva York por 6 meses. 3 meses duró porque el hombre era un desorden. Y después de eso, pasa eso y se nos quedamos sin pastor. Y después el pastor, prepare, hermano, prepare. Y yo le decía, hermano, tranquilo. Cuando viene y dice, vamos a poner pastor. Yo le digo, vamos a poner pastor, ¿cómo así? Fulano de tal es el pastor. Yo le digo, pero si él no sabe nada, ¿cómo lo va a poner? Qué barbaridad. Entonces, y viene el pastor y se para a predicar. Y dice, el diablo no quería que yo pusiera pastor. Y había sido yo el que le había dicho. Entonces, pero así cosas, porque usted siente cuando las cosas son, porque uno hay que considerarse, ¿me entiende? Correcto. Si yo no estoy preparado, No, y esto es importante que lo vayamos aprendiendo sí. para ponerlo en la balanza. Claro. Esos son como los Pero acuérdese, fundamentos. acuérdese que mientras que usted no recibe el sello, todavía no le da caracteriza a una como a una autoridad que le dio. Le dio la autoridad, le dio poder. Sí, a eso Sí, lo vamos por eso no los mandó cuando estaban antes del que recibieran. Aunque ellos ya tenían por revelación, después que el Señor resucita, les dijo, sopló sobre ellos. Los discípulos ya tenían. Reciban el Los Espíritu discípulos Santo. de Jesús, sí, los de Juan no, todavía no. Bueno, pues estamos hablando de los 12 Solo apóstoles. a ellos les dijo recién. Ok, saquemos el bosquejo. Ujú. El bosquejo. Este alumno sabe mucho, este alumno, Sí. ¿no? Y viene de los... Pero no quiere estudiar Y con vengo de nosotros. los mormones. De vez en cuando se acerca, si no. Ok, dentro de la historia de la iglesia, cuando venimos el resumen, vamos a ver si en 10 minutos lo resumimos. Ok, esa herramienta es donde el bosquejo de la historia de la iglesia, la primera parte, la parte apostólica, yo les resumí de esta manera para que ustedes tengan un bosquejo exacto cómo se desarrolla la iglesia, cómo se desarrolla el proceso cristiano y hasta hoy, hasta donde nosotros estamos. Entonces el proceso bíblico, esto es nada más, el bosquejo este que hice yo, nada más es en el Nuevo Testamento. Recuérdense que la iglesia es un misterio en el Antiguo Testamento, no se conoce. Donde sale a la luz es cuando Jesucristo menciona por primera vez iglesia. Porque antes ellos eran un grupo escogido por Dios, que era Israel, pero no era una iglesia. Eso era el pueblo de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios, el Señor abre la puerta para comenzar a preparar lo que iban a formar la iglesia. Bonito, ¿right? El proceso de Dios. Eso se llama cronológicamente. El Señor fue trabajando con el hombre. Ok, entramos en el resumen, rapidinho. La historia de la iglesia, resumen importante de la iglesia, y lo vamos a leer a vuelo de pájaro. Y importante de la iglesia apostólica y la iglesia perseguida, la formación y establecimiento de la iglesia de Jesucristo formada por judíos y gentiles, importante. Los dos lo formaron y por eso es que habían unos choques de locos. Cuando tú te vas a la epístola paulina, dicen que están reclamando y comienzan a formar diáconos. Porque dicen, porque ahorita cuando forman los diáconos dicen, porque en la repartición de bienes se está beneficiando a los judíos y los gentiles se están quedando pelados. Las viudas de los gentiles, de los judíos, están siendo planteó como él lo manifestó. San Mateo 3:11 llevan esas dos citas importantísimas que no las vamos a leer por el tiempo. El punto C, nace la iglesia de Jesucristo y se le da autoridad y poder. En San Mateo 16, 18 y 19 aparece cuando el Señor hace mención y comienza a establecer lo que es el reino del Señor a través de la iglesia. Ok, el punto D, se establecen principios básicos que gobiernan la iglesia de Jesucristo. ¿Qué es principios básicos?
que es principios básicos. La base, ¿no? ¿Ok? Y principios donde él comienza, su génesis. El génesis de la iglesia se establece con los apóstoles. Se establece. Pocas palabras, lo que vivimos hoy, nosotros, 2000 años después, se estableció allá. Y qué lindo, hermano, es tener iglesias que se mantienen con el mismo fundamento que fue fundada la iglesia de Jesucristo. No, pues es que esa es la... Este es lo lógico, ¿no? Eso es lo hermoso, hermano. Por la Biblia, lo hermoso que se mantenga lo original. Sí, porque vamos a ver, ¿verdad? Mano Marlon, nosotros, por ejemplo, los cristianos hacemos fiestas, ¿verdad? Ok. Por ejemplo, lo celebramos aquí, vamos a decir, vamos a celebrar el cumpleaños del hijo o del hermano. Correcto. Hacemos una fiesta bonita, agradable, todo el mundo salimos contentos. Correcto. Y vamos contentos para casa. Pero si usted ve los testigos de Jehová, hacen una fiesta, un casamiento, mire, y baile. Correcto. Entonces no hay una, dice uno, ¿y cómo? Lo que pasa es que ellos mantienen una teología mixta. Ajá, ¿Tú sabes lo que es teología mixta? ajá. Carnal espiritual. Sí, porque, La mezclan. sí, porque imagínese, No hacen la diferencia. tiene que haber algo para que la alegría sea espiritual, tiene que ser toda normal, una alegría sin licor. Sin licor. Si ya le ponemos licor, termina como que fuera totalmente mundano. Correcto. Terminamos con la vieja levadura. Así mismo. Porque esa era la levadura de antes. de Ajá. nosotros. Tú chupabas antes. Sí. ¿Y tú, Enrique? Traté poquito. Pero chupaste. Y claro, Bueno, sí. entonces no eres virgen. Ah, Chupaste no, un día. claro. Ok. Sí. No Me fui chupó. borracho, pero chupé. Yo chupé. Sí. Esa es la vieja levadura Ajá. que habla Pablo y dice a los Gálatas, hey, cuidado con la vieja levadura. Sí. Sí, porque, Aunque ese no es el problema. por ejemplo, uno cuando estamos en este caminar, Amén. se le hace difícil. Por ejemplo, cuando yo llegué al camino de Dios, yo no cambié compañeros de trabajo. No Por cambié- eso no los mandó cuando estaban antes del que recibieron. Aunque ellos pues. ya tenían por revelación, después que el Señor resucita, les dijo, sopló sobre ellos, Los discípulos ya tenían. reciban el Los Espíritu discípulos Santo. de Jesús sí, los de Juan no, todavía no. Bueno, no, pues estamos hablando de los 12 Solo apóstoles. a ellos les dijo recién. Ok, saquemos el bosquejo. Ujú. El bosquejo. Este alumno sabe mucho, este alumno, ¿no? Sí. ¿No? Y viene de los... Pero no quiere estudiar Y con vengo de nosotros. los mormones. De vez en cuando se acerca, si no. Ok, dentro de la historia de la iglesia, cuando venimos el resumen, vamos a ver si en 10 minutos lo resumimos. Ok, esa herramienta es donde el bosquejo de la historia de la iglesia, la primera parte, la parte apostólica, yo les resumí de esta manera para que ustedes tengan un bosquejo exacto cómo se desarrolla la iglesia, cómo se desarrolla el proceso cristiano y hasta hoy, hasta donde nosotros estamos. Entonces el proceso bíblico, esto es nada más, el bosquejo este que hice yo, nada más es en el Nuevo Testamento. Recuérdense que la iglesia es un misterio en el Antiguo Testamento, no se conoce. Donde sale a la luz es cuando Jesucristo menciona por primera vez iglesia. Porque antes ellos eran un grupo escogido por Dios, que era Israel, pero no era una iglesia. Eso era el pueblo de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios, el Señor abre la puerta para comenzar a preparar lo que iban a formar la iglesia. Bonito, ¿right? El proceso de Dios. Eso se llama cronológicamente. El Señor fue trabajando con el hombre. Ok, entramos en el resumen, rapidiño. La historia de la iglesia, resumen importante de la iglesia, y lo vamos a leer a vuelo de pájaro. Y importante de la iglesia apostólica y la iglesia perseguida, la formación y establecimiento de la iglesia de Jesucristo formada por judíos y gentiles, importante. Los dos lo formaron y por eso es que habían unos choques de locos. Cuando tú te vas a la epístola paulina, dicen que están reclamando y comienzan a formar diáconos. Porque dicen, porque ahorita cuando forman los diáconos dicen, porque en la repartición de bienes se está beneficiando a los judíos.
Y los gentiles se están quedando pelados. Las viudas de los gentiles, de los judíos, están siendo beneficiadas y las viudas de los gentiles no. ¿Vieron el bochinche que había? No fue fácil, hermano, el principio de la iglesia. Y hoy tampoco es fácil. Porque hay bochinche todavía. Ok. Entonces, el punto A, formación.